nos une una amistad de un buen rato y bueno, a veces hacemos pausas, pero nunca nos olvidamos, ¿verdad? Es, sí, pues mira, pues ya sabes, estoy en el Hospital General de Tlaxcala como médico operativo atiendo a personas que viven con VIH y bien lo comentaste, también aporto pues un poquito de conocimientos a la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la licenciatura de Química y hace año y medio iniciamos un proyecto tratando de hacer como un servicio integral donde tenemos pues lo que es la parte médica, la parte dental, la parte psicológica, la parte nutricional y pues aunque va dirigido a la población en general, pues sí captamos gente que pueda tener cierta vulnerabilidad a enfermedades de transmisión sexual, así como asesorías relacionadas al mismo tema de VIH, al tema de la hepatitis B, al tema de la hepatitis C. Difícilmente a veces estas entidades pueden abordarse por vía particular, pero la asesoría siempre no está por demás. Y digo es difícil porque realmente recibir tratamientos para estos padecimientos es de alto costo. Un tratamiento de hepatitis vía privada anda entre los 600,000 hasta 1,000,000 de pesos. Entonces, es muy complicado tener el acceso a esas terapias, pero bueno, la asesoría y ya inclusive la conducción para llegar a los servicios donde pueden recibir el tratamiento, creo que eso todo lo pueden encontrar con nosotros. Y pues nosotros nos ubicamos aquí en la ciudad de Tlaxcala, en la avenida Ocotlán número 50, en la colonia San Gabriel Cuautla, y ahí tenemos nuestros servicios que se conocen como consultorios médicos. Tu salud es lo primero. Entonces, pues ahí nos encuentran por algo que les llame la atención de lo que nosotros conocemos un poquito, ¿verdad? Sí, claro. ¿Algún teléfono, doctor, dónde podemos localizarte? ¿Algún WhatsApp o alguna página de Face? Sí, los consultorios médicos tienen un servicio de WhatsApp y ahí mismo pues tanto nos pueden llamar como nos pueden mandar mensajes. El número telefónico es 246 11 90 33 6 e incluso al final de la presentación va a haber ahí una etiquetita donde pueden tomar los datos con más precisión. 246 Eso es. 246 11 90 33 ¿sí? 33 6. Muy bien, entonces, bueno, pues se están empezando a conectar algunos de nuestros amigos también, algunos médicos, colegas también de varias partes del mundo, te mandan saludos, por supuesto. Estamos ya terminando en esta semana un diplomado internacional sobre duelos. Y bueno, pues tenemos grandes amigos ahí de Colombia, de Mar del Plata, también de España. Y bueno, te están mandando algunos de ellos saludos. Entonces, bueno, pues a todas las personas les agradecemos profundamente que se están conectando con nosotros. Es un tema de vital importancia y sobre todo, la verdad, te volvemos a dar las gracias, doctor, a ti y a todo tu equipo. Te felicitamos por esta gran labor que estás realizando y que estás aquí en el estado de Tlaxcala. Aquí nos comentaste en San Gabriel Cuautla, ¿verdad? Así es. Perfecto. Entonces, bueno, doctor, pues muchísimas gracias y al final, ojalá que también podamos pasar también todos los datos para que inclusive algún email para que se puedan contactar contigo, ¿sí? Muchas gracias. Okay. Bienvenido. ¿Estamos entonces? Sí, ¿Empezamos? adelante, doctor, gracias. Empezamos. Gracias. Pues bueno, es un gusto nuevamente y bueno, vamos a tocar este tema. La verdad es que es un tema muy amplio, muy variado. En cada uno de los apartados nos pudiéramos detener un buen rato. Yo lo que traté es de integrar lo más general. Sin embargo, cosas que vamos a tener que puntualizar porque han cambiado a últimas fechas. Entonces, pues espero que sea práctica y ligera la presentación. Y si tienen alguna duda, algún comentario al final de todo esto, pues los pueden ir haciendo sus dudas y bueno, ojalá que haya tiempo para poder resolverlas. Entonces el título de esta plática le puse ¿por qué saber de VIH y SIDA en estos tiempos? Y la verdad es que este tema ha cambiado mucho en las últimas 3 décadas.
y por lo tanto necesitamos estar actualizados porque ahora lo que podemos hacer con un paciente que vive con VIH es darle esperanza de vida. Ya no es un padecimiento que debemos de condenar como mortal y por el contrario, cualquiera de nuestras profesiones en las líneas que nosotros nos desempeñemos, lo primero que debemos de pensar es que es un paciente que tiene esperanza de vida. Entonces, creo que es el mensaje que quiero dejarles al final de todo esto. Bien, aquí tenemos una reflexión de una literatura en VIH. El autor, por cierto, me parece que es español, si no mal me equivoco, y decía: a enfermedades sui generis, médicos sui generis. Recordemos que la palabra sui generis significa diferente. Entonces, a enfermedades diferentes, médicos diferentes o personal de la salud diferente, dependiendo del área que ustedes estén desempeñando, ¿verdad? Pues ahí dice, hace 30 años el VIH era visto como un padecimiento, realmente ya casi vamos para 40 años, ¿verdad? Pero bueno, el VIH era visto como un padecimiento raro, y así decía la autoría, de raros. Ajá, ¿por qué? Porque esta epidemia empezó a principalmente afectar a personas que tenían orientación hacia su mismo sexo, ¿no? Entonces el autor toma esas palabras, un padecimiento raro, de raros, pero quizá lo más raro que se podía encontrar era quien levantara la mano y dijera, yo lo atiendo. La verdad es que así como muchas pandemias nos han atacado por muchas décadas, pues la gente tiene miedo a lo desconocido. Realmente era un microorganismo que no sabíamos cómo se comportaba, cómo se transmitía, y pues algo muy semejante a lo que nos está pasando actualmente con el problema de COVID. Entonces, eso era lo raro, que nadie levantara las manos de decir, yo quiero atender VIH. Actualmente, afortunadamente, ha crecido la población de la salud que se ha interesado más por el tema, y bueno, eso me parece un cambio también importante y por el cual nosotros pues, debemos estar interesados por este tema. Bien, también este autor comentó, dice, había un vacío en torno al VIH cuando empecé a tratar pacientes y decidí cubrir ese vacío. Alguien tiene que atenderlos, pensé en ese momento, y esta convicción aumentó cuando tuve a un ser humano infectado, pero sobre todo rechazado, despreciado, incluso por su propia familia. Yo empecé a atender personas que viven con VIH en el 2004 y todavía me acuerdo de muchas anécdotas donde decíamos, ¿por qué no viene Pedrito? ¿Por qué no viene Fernando? Pues ya tiene un buen rato y no ha venido. Teníamos que hacer visitas domiciliarias. Me acuerdo mucho de un caso que tuvimos que hacer una visita porque no estaba asistiendo a su atención. Cuando llegamos al domicilio decía el familiar, sí, permítanme, sí, ahorita lo llevamos a donde está. Era una casa grande, con un patio grande, pero la persona estaba hasta el fondo, donde le habían construido un pequeño espacio porque no podía vivir o no podía convivir con el resto de la familia, donde le acercaban los alimentos, donde pues tenía una situación higiénica mala, pero la gente no quería convivir con su familiar. Entiendo que les daba miedo, pero realmente, ¿cómo es posible que la misma familia genere ese ambiente, verdad? Pero bueno, esas son anécdotas del 2004, actualmente ya no veo tanto eso, pero lo que sí es un hecho que todavía encontramos personal de la salud que se limita a la atención de las personas que viven con VIH. Me he topado con odontólogos que no quieren atender VIH, me he topado con médicos que como que, bueno, intentan hacer una buena atención, una atención primaria, pero a veces el no estar involucrados, el no estar actualizados, pues nos limita a dar un buen desempeño en nuestra profesión que ofrezcamos, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario actualizarnos en el tema de VIH. ¿Por qué? Porque es una enfermedad dinámica y es una enfermedad que ha ido cambiando año tras año, tras década, y efectivamente ahorita estamos en una temporada de cambios importantes en el tema de VIH, y por eso es necesario esta actualización. Los métodos de diagnóstico han mejorado. Yo todavía me acuerdo haber tenido métodos de diagnóstico donde era, pues por lo menos en un país como en el de nosotros, en un lugar donde nos desenvolvemos, pues tardábamos una semana o más días en recibir apenas el diagnóstico, y donde pues el tiempo apremia en las personas, sobre todo que ya vienen en un estado de SIDA y vienen pues con
muchas enfermedades de tipo oportunista, entonces apremia mucho el tiempo ahí. Entonces ahora sabemos que los métodos de diagnóstico son rápidos, son prácticos, pueden estar en la misma consulta como orientadores o como predictores de que una persona puede convivir con, ya con el virus. Y entonces las pruebas rápidas se han hecho una herramienta muy útil en nuestro día laboral cotidiano, ¿verdad? Los tratamientos también ha habido cambios importantes. A mí me tocó todavía ver tratamientos de 7 a 10 tabletas al día. Después se fueron simplificando a 4, a 3, y ahora estamos en la era de una tableta al día, y cosas importantes que voy a tocar de lo próximo que viene en cuanto a tratamientos en las próximas láminas, donde todavía se hace más grande la evolución, más significativa, y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo que comentaba yo hace un rato, el pronóstico de vida. Antes el pronóstico de vida era corto, era de 10 a 15 años, por ahí le fueron subiendo de 20 a 25 años. De repente dijeron, no, las personas que están bien controladas van a llegar a vivir hasta los 40 años. Y en tiempo actual, una persona que es diagnosticada con VIH, que está llevando una atención oportuna en un centro adecuado, su pronóstico puede llegar hasta los 60 años con buena calidad de vida. Tenemos niños que nacieron con VIH, que ahorita ya los vemos con la situación de que ya tienen familia, ya crearon una generación más de familia, y estos niños nacen libres de la infección, pues por todos estos avances. Entonces, si bien no promovemos el embarazo, pero tampoco lo limitamos. Si la persona que vive con VIH está en la situación de procrear, pues se les permite, llevando los cuidados y los protocolos que corresponden. Entonces tampoco es una limitante tener familia aún viviendo con VIH. Y otra cosa que también ha cambiado, y que yo creo que entre las cosas modernas que han impactado para que se detenga esta epidemia o esta pandemia, ha sido la tecnología. Quizá en los años 2000 hacia atrás, pues yo creo que nuestras únicas herramientas de comunicación, pues creo que todavía eran hasta las cartitas postales y otros medios de comunicación más limitados, ¿verdad? Ahora nos podemos comunicar con alguien del mundo, podemos hacer una cita con alguien, hay aplicaciones para encuentros, para noviazgo, para amistades y todo. Y sí es cierto, la tecnología nos acerca como ahorita en este momento, ¿no? Que cada quien está en su sitio, pero a la vez estamos compartiendo. Pero lo malo que en el punto de la propagación del VIH ha sido algo que desfavorece, porque lo tomamos como un libertinaje, un encuentro casual, donde no nos cuidamos, donde contacté a alguien de otro sitio, y bueno, realmente siento que no hemos hecho buen uso en el tema de VIH a las tecnologías que actualmente nos acompañan. Entonces, pues bueno, estas son las justificaciones del por qué actualizarnos un poquito más en el tema de VIH. Bien, vamos a conocer entonces un poquito qué es el virus. La verdad es que no puedo apartar la parte pues más operativa, más de conocimientos, pero bueno, es importante que conozcamos al virus, ¿verdad? Sí. Bueno, sin meternos a tantas especificaciones, recordar que los virus pues, se clasifican de acuerdo también a nuestras necesidades de enseñanza, sobre todo. Entonces aquí lo único que quiero compartirles es que las grandes familias de los virus los podemos dividir en virus que son virus ADN y en virus que son ARN, es decir, una clasificación relacionada a su material genético, y de acuerdo a su material genético quedan como en esta tabla la estamos compartiendo. Bueno, pues el virus que nosotros vamos a seguir platicando es un virus de material genético ARN que pertenece a la familia de los retrovirus, que tiene una forma esférica, un diámetro aproximado de 100 a 120 nanómetros. Esa es otra clasificación, virus que no cuentan con envoltura y virus que sí cuentan. Entonces es un virus con envoltura y tiene una simetría helicoidal. Entonces, sin meternos a más detalles, esa es la etiquetita de presentación de nuestro virus.
¿Por qué se llama retrovirus? Porque entre los componentes más importantes que tiene este virus son 3 enzimas, que es la transcriptasa, la integrasa y la proteasa. Pero la que todavía tiene más trascendencia de esas 3 enzimas es la enzima transcriptasa. Es una enzima que va a tener una función de transcribir ese material ARN del cual está hecho el virus del VIH, la va a transcribir a un material ADN. Entonces, entendiéndolo como que pues va a contaminar células con ADN, entonces pues necesita parecerse al ADN y esa tarea se la deja la transcriptasa y esta transcriptasa hace esa transcripción de información y es así como va a poder llegar a su objetivo, que es el material genético que se encuentra en el núcleo de la célula que infecta. Esta familia se divide en 7 géneros, pero no todos son malos. Realmente los virus y los lentivirus son prácticamente los que afectan al ser humano. Entonces aquí tenemos el árbol filogenético de la familia de los retrovirus, pero solamente lentivirus, que es donde pertenece el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2, y en este caso también los HTLV1 y HTLV2 son los que van a tener impacto en el ser humano. El resto, pues se conocen más especies, pero no tiene impacto directo en el ser humano. Bien, pues este es nuestro esquema del virus y en verdad lo tenemos que repasar así de rapidito. ¿Por qué? Porque ahora que hablemos de novedades en el tratamiento de VIH, va a tener que ver con las estructuras que aquí están. Tenemos las cadenas de ARN, material genético ARN, y estos elementos que en esta imagen están, aquí tenemos a la proteasa, aquí tenemos a la transcriptasa, aquí tenemos a la integrasa. Son 3 enzimas fundamentales para que el virus pueda cumplir el objetivo de replicarse. Recordemos que este material genético, con respectivas enzimas, tiene un protector, que sería la cápside, es como un escudo para este material genético y sus enzimas. Entonces, se llama cápside. Y decíamos hace un momento que era un virus con envoltura. Entonces, aquí tenemos una envoltura que se modificó, porque al fin y al cabo se la robó a su célula huésped y esta envoltura se modificó gracias al material genético. Y ahí en esta envoltura vamos a tener algunos componentes como proteínas que hacen efecto de receptor, como la GP41, la GP120 y algunas otras proteínas que van a ser de importancia, así como unos receptores que se conocen como CCR5 y CXR4, que recuerden estos receptores CCR5 y CXR4 porque van a tener trascendencia para el tema de las nuevas terapias y para el tema de la cura del VIH. Entonces, recordemos más adelante esos componentes del virus. Y bueno, pues insisto, no me quiero detener más, prácticamente ya les presenté con estas 3 láminas al virus, a qué familia pertenece, su material genético y sus componentes principales. Pues ahora vamos a dar paso a lo que es el ciclo vital de este virus y la verdad es que también es importante conocerlo. Entonces, este es el ciclo vital del virus, es decir, cuando una persona tiene un factor de riesgo y ya queda infectado por el virus del VIH, una vez en torrente sanguíneo va a tratar de buscar a su célula blanco, a su célula diana, y esa célula blanco se va a conocer como linfocito T CD4. Entonces, esta ilustración de esta esfera grande nos muestra que es un linfocito CD4. Entonces aquí va a haber un acoplamiento entre el receptor CD4 y las proteínas que trae el virus en sus espículas, sin describirle tanto los pasos que suceden ahí, pero el punto es que se van a fusionar la membrana del virus con la membrana de la célula CD4. Una vez que se fusionan, lo que va a quedar adentro, entonces es la cápside. Recuerden que ahí adentro estaba el material genético con sus enzimas importantes. Ya cuando está en el citoplasma, es decir, en el interior de la célula CD4, la cápside se desintegra por naturaleza
regresa, eso es algo que va a pasar, y lo que queda dentro, o ya libre, más bien dicho, es el material genético con sus respectivas enzimas que hablábamos hace un rato, la proteasa, la transcriptasa, la integrasa. Decíamos que este material genético es ARN, pero se va a ir a meter a una célula ADN. Entonces hay que disfrazar, vean cómo es la imagen de esta figura y cómo es esta imagen de esta figura del material genético. Entonces no son compatibles, ¿verdad? Entonces hay que transcribirlas y a eso le corresponde a la enzima transcriptasa reversa hacer la modificación para que miren ahora sí ya se parece, ahora sí ya puede viajar al núcleo, ahora sí ya se puede integrar, y una vez integrado, pues un ARNA mensajero empieza a codificar la información para los nuevos viriones. Entonces vean en esta parte cómo están saliendo los nuevos viriones, tienen que salir del núcleo, ahí en el citoplasma ahora los está esperando la otra enzima que también traía el virus, que se llama proteasa, y la proteasa lo que va a hacer es ensamblar, es decir, vuelve a armar paquetitos, digo, son palabras informales, pero es para darme a explicar, vuelve a armar los nuevos paquetitos, las nuevas cápsides, le roban membrana a la célula huésped, esta membrana se modifica nuevamente con espículas, con sus proteínas de superficie y madura, y este nuevo virus estará listo para ir a infectar a otras células CD4. Y esto sucede masivamente todos los días en las personas que están infectadas, siempre y cuando no estén dentro de una terapia de medicamentos antirretrovirales. Entonces, si no están bajo esa supresión del medicamento, esto está pasando constantemente. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya conocemos el ciclo de reproducción de este virus. Y pues nada más comentarles que, bueno, a veces nos quedamos con la idea de que existe VIH-1 y VIH-2 y hasta ahí tenemos conocimiento, pero también hay cepas y hay subtipos que, bueno, no me puedo detener a ver cada diferencia entre ellos, pero bueno, quédense con esa información, que aparte de VIH tipo 1 y tipo 2, tenemos cepas y tenemos subtipos y que, pues por supuesto, debe de haber alguna diferencia entre uno y otro, pero bueno, ya en otro momento quizá podríamos abordar esas diferencias. Sí, y bueno, ya con esto conocemos el ciclo del VIH. Y bueno, pues ahí nos pasamos a la epidemiología y ya nos vamos a ir metiendo un poquito a las cuestiones más clínicas. Insisto, quise hacer esto muy práctico para que no estuviéramos en un tema. Entonces, hablando de epidemiología, pues en el mundo se estima que existen 38 millones de personas que están viviendo ya con el virus del VIH, de los cuales en México se estima que son 315,117 personas, y en el caso de nuestro estado, que es el más pequeñito de toda la República Mexicana, tenemos 2,500 personas en cifras acumuladas. Y como decía, a pesar de ser la región más pequeña de nuestro país, no somos los que estamos en el número 31 de los listados. Realmente caemos por ahí del 17, algo así. Entonces, realmente eso impacta. Y es que desafortunadamente tenemos una geografía pues favorecedora para muchas cosas, pero para otras no, porque pues estamos cercanos de grandes ciudades como la Ciudad de México, el Estado de México, la Ciudad de Puebla, Veracruz, y pues rápidamente vamos a la diversión y desafortunadamente si no nos cuidamos podemos regresar ya con una infección, ¿verdad? Entonces es una desventaja geográfica que tenemos en el sentido epidemiológico de VIH. Entonces estas son las cifras que tenemos en este momento. Bueno, de los cuales, pues en Tlaxcala la afección es más hacia hombres que a mujeres, entonces es importante a veces saber a quién está afectando más, y bueno, en nuestra región son más afectados los varones que las mujeres, pero bueno, lo ideal es que esta cifra mejor no aumentara en ninguno de los dos sexos, ¿verdad? Pero bueno, siguen aumentando con el paso de los años. Y bueno, pues así hicimos un rápido repaso de las estadísticas. Nos vamos a pasar a lo que es la historia natural del VIH.
Y la historia natural del VIH nos habla ya de las partes clínicas, de lo que realmente la persona padece. Y bueno, definir primero las terminologías de VIH y de SIDA, porque a veces las usamos como sinónimos y realmente no son sinónimos. VIH significa, o es el nombre que se le da al virus de inmunodeficiencia humana, lo abreviamos como VIH. Entonces, cuando nosotros usamos tengo VIH, pues estoy diciendo tengo al virus de la inmunodeficiencia humana, pues digo con el VIH, ¿sale? Bueno, este virus con el paso del tiempo va a deteriorar nuestro sistema de defensas, haciendo que el sistema de defensas haga una función insuficiente. Y al hacer una función insuficiente, entonces es como se aprovechan muchos microorganismos que se conocen como microorganismos oportunistas, es decir, no hay quien los frene, no hay quien los detenga, entonces pues ellos felices de generar afecciones en las personas. Entonces el término de SIDA hace referencia a esa insuficiencia del sistema inmune que hace que aparezcan signos y síntomas ya de un deterioro inmunológico. Bien, bueno, ahora si quisiéramos clasificar, ya poner una categoría clínica, ahora vamos a utilizar estos dos términos. Vamos a utilizar el término de seropositivo y vamos a utilizar el término de caso de SIDA. Esto en un documento legal ya ahora sí tiene más trascendencia, porque si yo en mi expediente clínico nada más le pongo persona que vive con VIH, pues sí, de los cuales persona que vive con el virus. Pero si yo pongo persona seropositiva, sé que está en la primera fase del padecimiento, o si pongo caso de SIDA, sé que ya está en la segunda fase donde se ha deteriorado el sistema inmune. Bueno, la primera fase o la primera categoría que se conoce como seropositivo hace referencia a una persona que ya vive con el virus pero que no presenta síntomas, todavía no se deteriora lo suficiente el sistema inmunológico y es una persona que pareciera que está haciendo una vida muy tradicional, muy rutinaria. Esta etapa en promedio dura de 5 a 7 años, aunque existen los términos de progresores rápidos y existen los términos de progresores lentos, pero quizá el promedio es que una persona va a vivir como seropositivo de 5 a 7 años. Y pues es una época vulnerable porque al no hacer conciencia de que estoy teniendo una vida sexual, que me estoy exponiendo, pues yo creo que lo ideal sería estarme haciendo de rutina pruebas de VIH, pero hay gente que no lo hace y se contamina y vive estos años contaminado y lo malo que va a contaminar a otras personas inconscientemente. Sí. Entonces, es complicada esta etapa Sí, claro. Ya vivir como caso de SIDA significa que el sistema inmunológico ya se deterioró, ya ahora sí hay síntomas que van a ser más específicos, a los cuales le ponemos el término de síntomas constitucionales y que van a ir directamente proporcional al número de defensas que ya son. Entonces, si todavía tiene buenas defensas, no hay tantas infecciones, si viene bajando, se agregarán y se agregarán más infecciones. Bien. Pues estos son los síntomas que ya nos indican que una persona ya llegó a la etapa de SIDA. Las personas empiezan a tener ataque al estado general, hay fatiga, hay fiebre, empiezan a haber sudoraciones por la noche. La pérdida del peso, que eso es algo muy importante, y la anorexia. Yo he encontrado pérdidas que me comenta la persona que se le está interrogando de pérdidas de peso hasta de 50 kilos. Digo, me acuerdo mucho de un caso, me dice, yo pesaba 90 y ahorita peso 40, ¿no? Entonces, pérdidas de peso en 3, 4 meses, sudoraciones. Hay gente que me dice, es que me tengo que levantar a cambiar las sábanas porque en verdad se mojan. O sea, realmente estos datos son muy puntuales, se presentan mucho en las personas que ya se deterioró su sistema inmunológico. Bien, pues en este apartado de la historia natural de la enfermedad, pues es necesario repasar cómo nos contaminamos del virus del VIH. Desde el año 1984 se dieron a conocer cuáles eran las vías de contaminación del virus del VIH. Antes no se conocía y las medidas de prevención que se usaban eran las de la hepatitis B porque era lo que más se asemejaba,
pero a partir de 1984 se definen bien las vías de transmisión y se conoce que son 3 y hasta este momento no se ha agregado una más. Y qué bueno, porque con 3 pues ya tenemos el número de cifras que hablamos, ahora imagínense que hubiera una vía de transmisión más. Entonces, la primera vía corresponde a la vía sexual, incluye todo tipo de orientaciones sexuales, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, incluye todo tipo de prácticas por donde uno permita tener su vida sexual. Entonces, ¿dónde está el detalle aquí en este punto? En el exceso de confianza y en la falta de protección. Entonces, las personas, o bueno, todos confiamos en un ser querido, en alguien que nos dijo que nos amaba, ¿verdad? Y pues sentimos que lo conocemos o la conocemos lo suficiente, pero desafortunadamente eso no es garantía de que esa persona pueda ser portadora del virus y que nos llegue a contaminar. La segunda vía de transmisión incluye lo que es la sangre y fluidos corporales como el semen, el exudado vaginal. Entonces, no debemos de exponer nuestra sangre si es que vivimos con VIH y más, si no estamos en tratamiento. El semen es otro fluido de alto riesgo y el exudado vaginal. Entonces, aquí hablamos de estos fluidos no en prácticas sexuales, sino simplemente en exposición. No sé, toallitas sanitarias y cosas por el estilo, ¿no? Instrumentos punzocortantes que hayan sido usados previamente en personas que viven con el VIH sin tratamiento pueden ser de riesgos. Es común que a veces en familias no tengamos objetos personales, pues sí, para cada integrante de la familia. Decimos, ¿dónde está el corta uñas? ¿Quién me lo presta? La esposa se le hace fácil tomar a veces una navajita, un rastrillo del esposo, de la pareja. Entonces, no se debe de hacer por mucho que sea nuestra pareja o sea una persona de alta confianza. Y por transfusiones sanguíneas, que yo creo que ese es un rubro de la transmisión que se ha controlado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los bancos de sangre deben de garantizar sangre segura y pues ya tenemos un buen rato que esta es una vía de transmisión como que ya ha tenido un mejor control. Y la tercera vía, que es la vía de transmisión vertical, que es la de madre a hijo, es decir, si una mujer está embarazada y es portadora del virus del VIH, pues el que puede estar infectado o correr el riesgo, más bien dicho, de la infección es el pequeño. Recordemos que el microambiente, el útero, lo protege de la infección del virus del VIH, entonces la transmisión se da principalmente en trabajo de parto, en infecciones transvaginales que puedan generar trabajo de parto, como ruptura prematura de membranas, coriomionitis y n número de padecimientos locales de la vagina y el embarazo, y eso es lo que hace vulnerable a la transmisión. Pero si no hubiera esas condiciones y el embarazo es normoevolutivo, el bebé, mientras esté dentro del útero, está libre de la contaminación del virus del VIH. Entonces, aquí el asunto es captar oportunamente a las mujeres embarazadas y a aquellas que salgan reactivas al virus. Pues de entrada la indicación es que nazca por vía cesárea a la semana 38, se interrumpe el embarazo y requiere una profilaxis. Bueno, va a haber muchos escenarios, la verdad es que es una práctica también bonita, va a haber muchos escenarios, pero en la mayoría de las ocasiones se ofrece profilaxis al pequeño para que no se dé la transmisión y sí pueden hacer sano un niño de una madre que vive con VIH. Y bueno, esta lámina trae mucha información. Aquí vamos a suponer que donde dice infección, una persona se contamina por la vía de las que acabamos de comentar, por la vía que ustedes quieran, y una vez contaminándose, el virus empieza a crecer en la sangre. ¿Cuánto va a crecer? Pues va a crecer cuanto nos tardemos en darnos atención si es que ya somos portadores del virus. Decíamos que ¿dónde crecía? Pues en la célula CD4, esta es la cantidad normal de CD4, de 800 a 1200, puede variar según la literatura que estén usando, pero en promedio más o menos este es el número de defensas, y las defensas pues irán bajando conforme dejemos avanzar la atención del tratamiento. Aunque estas cifras ya a nivel mundial ya no tienen así como tanto impacto, pero las quise dejar porque al fin y al cabo son cifras que sí para una explicación son buenas, de decir
si yo me hago un estudio llamado carga viral y un estudio de CD4, conozco esas cifras de cuántos virus y cuántas defensas hay, más o menos en este corte podemos decir quién es un paciente que queda del lado de seropositivo, es decir, si aparece con menos de 1000 virus y aparece con 500, 600 defensas, lo considero como seropositivo, pero si ya la carga viral es alta, los CD4 son bajos, pues ya lo debo de considerar como una persona que vive con VIH. Recordando que el seropositivo es una etapa desde que me infecté hasta que aparecen los primeros síntomas, que pasan 5 a 7 años, y a partir de ahí ya viene un deterioro más acelerado que si no recibo tratamiento, en un lapso de 1 a 2 años, pues la persona sin tratamiento se puede complicar por alguna afección de tipo oportunista y fallecer. Entonces, lo importante entonces es detectar oportunamente a las personas que viven con VIH para hacerles los protocolos y meterlos lo más inmediato a su tratamiento antirretroviral. Una vez que instalamos el tratamiento antirretroviral, vamos a ver que las defensas que venían bajando las empezamos a recuperar, que los virus que iban en aumento los empezamos a controlar y que cuando tengamos un aumento de la CD4 y tengamos menos de 40 virus, vamos a decir que hemos llegado al control virológico e inmunológico de la persona que vive con VIH. Esta cifra de menos de 40 le vamos a agregar el término de indetectable. Entonces, muchas personas que viven con VIH van a llegar con otros profesionales de la salud, con el dentista, con otras áreas, y les van a decir, vivo con VIH y estoy indetectable. Pero si yo no conozco el término, pues así como que, pues bien, ¿no? Pero ¿qué es indetectable, no? Indetectable significa que estoy bien controlado y una persona indetectable no transmite VIH. Eso es lo que dice la ciencia. Una persona indetectable no transmite VIH, aunque exponga su sangre, aunque exponga su semen, aunque haya factores o situaciones de riesgo, la transmisión prácticamente es cero. Entonces, este también es un control epidemiológico. Tener a todas las personas que viven con VIH indetectables es un control epidemiológico porque se evita la propagación del virus. Y bueno, entonces el pronóstico de vida, que en la otra lámina le habíamos puesto de 1 a 2 años, ahora aquí le ponemos un signo de interrogación, porque el pronóstico ya lo habíamos comentado hace un rato, es de 40 a 60 años de buena calidad de vida, pero hay tanto impacto emocional, psicológico, durante toda su vivencia de tener al virus, que abandonan los tratamientos. Entonces, el paciente se siente estigmatizado, se siente rechazado, no ha superado el diagnóstico, entran en situaciones de duelos muy prolongados y hay abandonos de tratamiento o totalmente de la falta de la atención desde el principio. Entonces, es una tarea muy importante que se trabaje de manera integral para adherir a la persona y pues tanto es importante la salud física como la mental para tener un buen control. ¿Vale? Sí. Bueno, aquí no me quiero detener mucho, simplemente de acuerdo a la CD4 va a ser como mi semáforo médico. Si tiene menos de 200 voy a ver ese paciente como semáforo rojo y si tiene más de 350 como semáforo verde. Es decir, qué tanto tengo que prevenir, qué tanto tengo que alarmarme de enfermedades de tipo oportunista. Entonces, todos los que tengan menos de 200, lo más seguro es que nos va a pasar un poquito de todas las infecciones y entre más bajitas hay que estar más vigilando a esa persona. Y bueno, de ahí pues nos pasamos al diagnóstico. En el diagnóstico, pues es importante, como les decía, conocer. Antes nos mandaban a hacer las pruebas de ELISA y después de las pruebas de ELISA el Western Blot, y entonces pues nos llevábamos mucho tiempo en hacer diagnósticos. Ahora los métodos de prueba rápida pues siguen siendo un método auxiliar, método que nos orienta que la persona puede vivir con VIH, y si la persona tiene sintomatología muy específica más 2 pruebas rápidas de VIH, pues a veces la urgencia es la atención médica y lo podemos empezar a abordar.
Claro que si la persona no viene con tanto deterioro, pues hacemos el protocolo como corresponde, las ELISAs, el Western Blot y hasta que tengamos ya el protocolo de inicio. Una prueba rápida, pues es un método donde exponemos una gota de nuestra sangre, también se puede hacer en saliva, se puede hacer en plasma, y en el lapso de unos 5 a 10 minutos tenemos un reporte. En el reporte, pues podemos encontrar, bueno, creo que por nuestras cámaras no se ve, pero esta ilustración nos indica que es una prueba negativa al VIH, y en esta otra ilustración donde aparecen 2 líneas, aquí estamos captando a una persona que está saliendo reactivo al virus del VIH. Las pruebas rápidas a veces han hecho dudar a la población, lo ven tan fácil y lo ven tan práctico que de repente en la consulta dicen, ¿y si son seguras, doctor? Porque pues me va a dar ahorita rápido el reporte. La verdad es que son presuntivas, pero al fin y al cabo vean la sensibilidad y la especificidad de diferentes marcas y sí pueden considerarse como métodos confiables. Bien. Y pues de ahí ya llegamos al tratamiento. Hablando del tratamiento, pues la verdad, así como se ve la ilustración, así antes eran nuestros... Tenían que tomar hasta 20 o más tabletas al día. Había un producto, sin hacer comercial de ninguna marca, pero había un producto antirretroviral que se tomaban 9 tabletas cada 12 horas. O sea, de entrada de ese eran 18, más los complementos. Entonces, sí eran cantidades muy importantes. Y pues, ¿quién iba a tolerar eso? La verdad es que por mucho que me dijeran, vas a vivir 10, 15, 20 años, pero a ver, 10, 15, 20 años tomando 20, 25 tabletas al día, es totalmente difícil, desastroso para nuestro tubo digestivo también, entonces muchos problemas. Con el paso del tiempo, pues han ido saliendo nuevos medicamentos, algunos pues van saliendo por efectos secundarios, por el número de tabletas, etcétera. Y actualmente estamos en una era donde los regímenes de dosificación terminan siendo en una sola tableta al día. No dejan de ser terapias altamente activas, como así se conocen las terapias, que son terapias altamente activas, que están compuestas por lo menos de 3 componentes diferentes, pero todo viene incluido en una sola tableta, y eso es lo nuevo o lo que tenemos en los últimos años, y por supuesto que al paciente pues nos los agradece. Qué bueno que nada más es una tableta, ¿no? Entonces, eso es bueno. ¿Dónde actúan los medicamentos? Pues me acuerdo mucho de un paciente y me dice, o sea que este medicamento va a destruir al virus. Es como si lo hiciera explotar, y le digo, no, prácticamente al virus creo que no le hace nada. Los medicamentos antirretrovirales, si utilizamos inhibidores de entrada, pues ¿dónde van a trabajar? Pues en la entrada. Si utilizamos inhibidores de la transcriptasa, ¿dónde trabajaba la transcriptasa? Recuerden que iba a disfrazar este material en y lo bloqueamos, pues ahí trabajan los inhibidores de la transcriptasa. Si este material se tenía que integrar aquí a este otro, pues ahora ponemos un inhibidor de integración o de integrasa, y ahí trabajan los inhibidores de integrasa. Y este grupo de medicamentos en tiempo actual es lo más novedoso que tenemos para la atención de las personas que viven con VIH, los inhibidores de integrasa. Y los inhibidores de proteasa, pues donde también trabajaban los inhibidores de proteasa, así como los inhibidores de maduración. Entonces, hacemos una mezcla de diferentes familias de antirretrovirales para a veces colocar inhibidores de transcriptasa con inhibidores de integrasa, o inhibidores de transcriptasa con inhibidores de proteasa. Es decir, ponemos hasta 2 barreras en sitios diferentes en este caminito que usa el virus para replicarse, para bloquear su replicación y para que ya no se esté reproduciendo dentro del organismo. Entonces, sí, claro, eso es lo que hacen los medicamentos antirretrovirales. ¿Van a venir nuevos fármacos? Sí, van a venir medicamentos nuevos como inhibidores de unión, van a venir medicamentos de maduración de segunda generación, también están en proceso los inhibidores de cápside, también están los agentes o medicamentos de acción prolongada, y esto es bien padre porque fíjate, van a ser medicamentos que se van a tomar
o se van a inyectar, porque la mayoría van a ser inyectables, cada 2 meses. Entonces, la persona va hoy a su consulta, se le pone su inyección y ya no tiene que tomar nada durante 2 meses. E inclusive viene el dispositivo, el implante, que va a durar su efecto por 6 meses. Entonces, así como ponemos en el bracito el implante de planificación familiar, ahora podemos poner un implante que va a venir con medicamento antirretroviral y se va a estar soltando por 6 meses. Y a los 6 meses se va a tener que recargar. Tenemos también medicamentos que van a venir en anillos vaginales, van a venir medicamentos en parches, medicamentos en bombas de infusión. Entonces, creo que vienen muchas cosas buenas en cuanto al manejo de las personas que viven con VIH. Entonces, imagínense, teniendo todas estas oportunidades, ¿creen que no debemos de alentar a vivir a una persona que vive con VIH? Realmente todos debemos de apoyar el pensamiento positivo de la vida, ¿no? Porque las personas que viven con VIH tienen todo el camino o todos los elementos para poderles dar una buena calidad de vida. El pronóstico, pues ya nos adelantamos, es de 40 a 60 años. Cuando una persona inicia su tratamiento, a los 4 meses en promedio ya lo tenemos estable. Y de ahí, pues el pronóstico es de 40 a 60 años. Y ahora el problema es que tenemos muchas personas viejitas o adultos mayores con el padecimiento. Entonces también se tiene que modificar la atención, porque también no me he metido en eso y tampoco es el punto ahorita sobre los efectos secundarios de los medicamentos. Algunos tienen impacto a nivel óseo, otros tienen impacto a nivel gástrico, a nivel hepático. Cada vez vienen con menos efectos, pero pues tenemos de seguir vigilando muchas funciones que no se deterioren con el consumo de los medicamentos antirretrovirales. Y pues el plan es que todo el personal de la salud pues esté actualizado en el tema de VIH, porque el VIH nos los vamos a topar en el día a día de nuestros trabajos. Y bueno, ¿se cura o no se cura el VIH? Yo creo que esta es una de las interrogantes de décadas atrás, que era como, pues no se cura, o sea, podríamos contestar hace 10 años que no se curaba el VIH. Pero, pues, para los que no sepan, Timothy Ray Brown es el primer paciente curado de VIH. A él se le han unido varias personas. Ya vamos por el 4º paciente curado por VIH. El segundo fue Adán Castillejo, un venezolano, el paciente de Düsseldorf y probablemente un paciente también de Barcelona. Entonces, esto es de las cosas que yo uso mucho en mi consulta para motivar a la persona, para levantarle el ánimo, porque resulta que si bien no le puedo prometer todavía que esto ya lo vamos a tener aquí en nuestras áreas de trabajo, pero antes era como un sueño, ¿no? Y ahora sabemos que es una realidad. Y si bien decía alguien, un experto en el tema, el día que curemos 1, vamos a curar 2, y el día que curemos 2 va a haber 3, y así se va a hacer la cadenita. Quizá los métodos que ahorita se están usando para la cura, pues han sido más casualidad, han sido más coincidencia, porque pues atrás hay otros padecimientos y así, pero va a llegar un momento en que a partir de estas líneas, porque hay muchas líneas de investigación, pues ya hablemos de la cura. Se estima que a partir del 2025 y el 2030 deba de haber algo más preciso en relación a la cura de VIH. Y estos años ya no estamos tan lejanos de esos años. Y pues bueno, las situaciones a trabajar en psicología, pues es que debemos de hacer una buena entrega de diagnóstico, tenemos que ser delicados, tenemos que ser cautelosos, sensibles en dar un diagnóstico, debemos de trabajar bien la parte del duelo, porque una persona que no resuelve esto va a ser una mala persona en cuanto a su atención, a su consumo de medicamentos antirretrovirales. Indicar bien que estos medicamentos no se pueden cambiar de horario, nada de que hoy me lo tomé a las 9 de la noche, mañana a las 10, pasado a las 11, siempre tiene que ser a la misma hora y trabajar esa puntualidad. Hay que integrar
a esa persona a su vida familiar, a su vida de pareja, a su vida social, a su vida laboral. Hay que aumentar la autoestima, hay que disminuir la estima y la discriminación, y hay mucha tarea en el campo de la conducta y de la psicología que trabajar. Y pues recordar que el VIH pues se va a topar o se va a cruzar si somos médicos, si somos odontólogos, si somos enfermeras, químicos, nutriólogos o de cualquier área de la salud, porque todo en nuestras manos o en nuestros cuidados de atención a una persona que vive con esto. Pero si ahora con lo que acabamos de actualizar nos digo, pues el escenario está bonito, el escenario está prometedor, el escenario te va a ir bien, creo que tenemos más elementos para mejorar nuestra calidad de atención en nuestro campo de trabajo. Y pues estar informados y disminuir lo que es el estigma y la discriminación. Y pues bueno, creo que hicimos un recuento rápido. La verdad es que, insisto, nos podemos detener mucho en cualquiera de esos apartados. Sí, claro. Pero como repaso rápido y como actualización, espero que les haya yo sembrado pues, la curiosidad de conocer más, de saber que el pronóstico ya es bueno, de que vienen terapias mejores. Y pues también, si no es nuestro campo de trabajo, tampoco hacernos los valientes, porque también me ha topado con personas que apenas estoy viviendo una experiencia de una persona que, bueno, ya hasta le prescribieron el antirretroviral y todo, y pues con detalles en los protocolos de inicio. Entonces, pues mejor dirigirlos a las áreas que corresponden. En toda la República hay centros gratuitos, en toda la República hay centros para orientar y dirigir a una persona que vive con VIH, y pues hay Y como les comentaba, pues yo inicié un proyecto que se llama Consultorios Médicos, Tu Salud es lo Primero, y bueno, pues ahí está nuestro número telefónico donde nos pueden contactar pues para agendar alguna de las atenciones que nosotros ofrecemos. Ahí les dejo mi correo electrónico y mi número personal por si también quieren ser más directos o más personalizados. Yo no tengo mayor problema de contestarles. Y pues bueno, Maru, no sé si hay algo más que agregar, la verdad. El tiempo, no sé cómo andamos. Bueno, primero, muchísimas felicidades. La verdad es que es una información muy valiosísima. Voy a repetir el teléfono, el doctor Isra. Pueden contactar por WhatsApp al 246-132-4647 o al email Israel 1324-647@gmail.com, y también pueden contactar al otro teléfono que es al 246-119-0336 a los consultorios médicos. Tu salud es lo primero. Y lo más importante es que estamos aquí en Tlaxcala. Ustedes vieron la profesionalización que tiene el doctor y todo el equipo que lo acompaña, y esto es algo muy valioso. ¿Qué te puedo decir? Pues me saltaban muchísimas preguntas, muchísimas dudas, y seguramente también a nuestro público. Ahorita te las empiezo a leer. Entonces yo empiezo a pensar, bueno, tú sabes que mi formación es en terapia familiar, ¿no? Y en pareja, en toda esta historia de la co-construcción de día a día de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, primero yo empezaba a pensar que, bueno, finalmente esta es una gran oportunidad de un manejo muy profesional con ustedes, y pues maravilloso, ¿no? Y pienso entonces también en el apego seguro, o sea, desde que nosotros somos padres y que nosotros estamos en esta crianza nutricia con los hijos, y también para brindarles una educación en varias áreas, ¿no? No solamente en el área del placer y de la sexualidad, sino en el área también del amor mismo y de la confianza, de la seguridad. Y esto en una familia es fundamental, ¿no? Entonces, tomar la responsabilidad como padres de familia para ir guiando a nuestros hijos y entre que ellos mismos también en el sistema fraterno como hermanos, irse acompañando para ir viendo ese tipo de situaciones que son muy fáciles en la experimentación en la adolescencia, sobre todo, ¿no? O bueno, por múltiples situaciones, estoy pensando también quizás en un abuso sexual, etcétera, ¿no? O sea, son múltiples las situaciones que pueden ocurrir. Yo recuerdo uno de tus muchos talleres que yo asistí, ¿no? Todas las dinámicas que nos ponías, que es en un segundo que una persona puede infectarse. También fui apuntando aquí situaciones
acerca del desarrollo mismo del ciclo vital y en esta comunicación tan importante que es en el sistema de pareja, ¿no? Donde están viviendo día a día crisis entre los 5 o 7 años de vida conyugal y que es importante una comunicación y un acompañamiento para estar reforzando su proyecto sexual, de vida, erótica, de comunicación, de valores, en general, de esta misma situación que día a día a las parejas se les presentan tantas situaciones, ¿no? De qué resolver. Estoy pensando también en esas historias donde ya siendo parejas, bueno, está esta crisis, este proceso de pérdida y de duelo, cuando se contagia uno de las parejas y entonces, bueno, empieza toda una situación de un dilema, ¿no? Donde muchos de nosotros los terapeutas, y tú lo veías y yo también en los hospitales, los prejuicios del terapeuta y estas miradas de crítica no favorecen ni este ni ningún tratamiento. Es decir, que también nosotros los profesionales de la salud tenemos que desarrollar toda esa responsabilidad y esta empatía, esta curiosidad y este acompañamiento bioético para darle respeto a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y salirnos de esas historias de prejuicios y de situaciones que no solamente no ayudan, sino que además congelan y mitifican también ese tipo de situaciones vividas. Estaba pensando en tantos años que trabajamos juntos en el hospital y que veíamos tantas situaciones también con el personal de salud, ¿no? Que es importante la capacitación, es importante el acompañamiento, es importante el aprendizaje para saber adecuadamente cómo también irlos acompañando y los guiando. Y finalmente, bueno, en nuestra salud mental, porque cuando ya se tienen ese tipo de diagnósticos, entonces nuestra idea es despatologizar esta situación que están viviendo, porque a veces nada más verlos como con un diagnóstico, entonces es algo muy tremendo, es algo muy doloroso que nosotros totalmente debemos evitar. Y esperamos que esta charla llegue a muchas partes y que se siembre, se quede sembrada la semilla de la esperanza, la semilla de la responsabilidad, del amor mismo por el prójimo y también de ser profesionales, como tú lo decías hace ratito, ¿no? Que no es lo adecuado. Si no lo sé, entonces, bueno, lo remito a quien sabe y si no lo sé, pues también me pongo a estudiar y aprendo. ¿No? Y si no lo sé, bueno, pues me acerco a ustedes que ya tienen tantísima experiencia y para que nos puedan guiar, ¿no? Entonces, pues yo te puedo decir gracias, como esta lámina que tenemos aquí, gracias a ti y a todo tu gran equipo durante tantos años que han acompañado tantas historias de vida. Y que bueno, pues no es la primera vez que te queremos invitar, queremos comprometerte para que estés con nosotros cuando tú puedas. Sabemos que eres un profesional muy ocupado, pero agradecemos muchísimo tu tiempo y también pues un abrazo afectuoso a todos mis colegas que trabajan contigo para que las aves no vuelan solas, ¿sabes? Las aves volamos juntas y juntas nos encontramos. Entonces, bueno, pues no sé qué pienses, Isra, de lo que he comentado, porque tú eres un experto en el tema, pero Pues sí. yo siempre he creído que cualquier padecimiento se debe ver de manera integral. A veces Sí. nos queremos hacer como todólogos, pero no es cierto. El médico no es terapeuta, el médico no es nutriólogo, el médico no puede resolver otras áreas que no esté capacitado en su profesión. Y a veces nos queremos creer que somos de todo. Entonces, mejor es dirigir a la persona de acuerdo a las necesidades que correspondan. Y efectivamente hay mucho de dónde cortar de este tema. Y la verdad es que ya hemos la parte preventiva, que es como que la continuidad de estos. En otro momento de la oportunidad hablaremos de lo que es terapia PET y terapia PREP. Resulta que así nada más te adelanto un poquito como para meterles y que quieran conocer, que quieran adentrarse más el tema, pues la terapia PET es ofrecer un tratamiento cuando ya nos expusimos a un riesgo para el VIH y solamente tenemos 72 horas para evitar que el virus se instale. Y el problema es dónde lo vamos a obtener, quién nos los va a ofrecer y cuánto nos va a costar.
Entonces, ese es otro punto, ¿no? Y el otro de la terapia PrEP es aquellas personas que quieren tener mucha responsabilidad en su vida sexual, no quieren infectarse y que quieren llevar un tratamiento para no adquirir el virus del VIH. Algunos porque, bueno, pues les encanta la fiesta, les encanta la diversión y dicen, bueno, pero lo voy a hacer responsablemente. Entonces ahí es donde entra la terapia PrEP. Entonces es un tema muy bonito, terapia PrEP y terapia PrEP para prevenir VIH. Pues, en otro momento espero que haya la oportunidad de... Y pues bueno, pues no sé. Claro. No, sí, además de lo que dices es cierto, ¿no? Yo también siempre te vi trabajando con todas las personas en los talleres, etcétera. Y ahorita lo que dices también es esta situación del estrés, o sea, del estrés que vive la familia, del estrés que vive el paciente identificado, ¿no? Cuando se le da el diagnóstico también y este acompañamiento en el proceso de la pérdida del duelo, ¿no? Fundamental. Entonces, bueno, pues sí, claro que sí. NANTLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, te agradece muchísimo, doctor. De verdad que es un tema bastante importante para que lo sigamos tocando desde varias miradas y un acompañamiento a todas nuestras familias, a todos estos jóvenes que están en desarrollo y que están experimentando todo su crecimiento y desarrollo. Entonces, pues acompañarlos de la manera más respetuosa y más asertiva, como siempre lo has hecho, y que además te agradecemos muchísimo, doctor. No sé si quieres agregar algo más. Agradecerles a ti y a todo el instituto por el espacio que me ofrecieron. Y pues nada más. Muchísimas gracias. Mira, aquí bueno, déjame leerte alguno un poquito antes de los mensajes, porque nos están llegando mensajes. Dice, por ejemplo, felicitaciones, un tema, la verdad, que es muy importante. También Leti García nos está saludando, el doctor Jimeno, dice, excelente tema, felicidades. Lo están mirando, dicen que te mandan muchas felicitaciones, excelente tema. Un fuerte abrazo al doctor Israel Flores por su dedicación, pasión y profesión. El doctor Francisco Javier te está mandando saludos. También Jaime Ansúrez Cordero dice, un tema de gran valor para poder hacer conciencia. Excelentes ponentes con mucha experiencia. Muchas gracias. Y bueno, pues te están mandando muchísimas felicitaciones. También por WhatsApp, el equipo de nosotros, de los diplomados, que están comentando que, bueno, pues la verdad te agradecen mucho. Te están pidiendo, por favor, que vuelvas aquí a la escuela de esta manera virtual y que lo sigas acompañando con muchos más temas. Me están pidiendo también tus datos de República Dominicana además, entonces, bueno, pues con todo gusto y de varias partes del mundo, y nuestros diplomados también están comentándome aquí por vía WhatsApp también, que si les das talleres, que si estás con ellos, entonces, bueno, pues con todo gusto, si me lo permites, les damos tus datos para que estén en contacto contigo, ¿sí? Bueno, pues, ¿sí? Dime, doctor. Con todo gusto, realmente se pueden acercar por todas las vías de comunicación y bueno, trataremos de asesorarlos, de ayudarlos, de hacer amistades si es que también se permite, ¿verdad? Entonces, con todo gusto, claro que sí, Manu. Claro que sí. Bueno, te agradecemos mucho. Bonita noche. Ya sabes, Nantli es tu casa. Nantli, que en náhuatl significa madre. Te agradece muchísimo el Instituto Tlaxcalteca de Posgrado. Está para servirte, doctor. Muchísimas gracias. Obviamente los invitamos a nuestro diplomado de duelos, diplomado internacional sobre duelos. Tenemos también en puerta un diplomado de terapia familiar y psicopatología. Tenemos también la terapia online y tenemos también actualmente la terapia de grupo de duelo. ¿Te acuerdas, doctor, cuando hacía terapia de grupo de duelo allá en diálisis, no? Ahora lo hacemos también en forma virtual y también en el auditorio de Nantli con Susana Distancia, y vamos a seguir los semáforos que nos ponen nuestras autoridades para también cuidarnos en esta situación que estamos viviendo actualmente. Muchísimas gracias. Bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.